Mirad, años atrás tuve la inmensa fortuna durante la realización de una serie de documentales, pues eso, que tuve la fortuna de conocer a dos tipos, desde mi punto de vista, absolutamente excepcionales en todos los sentidos. Excepcionales por su preparación, por su conocimiento y por encima de todo por su valentía. Supe de ellos a raíz de un documental que realizó en 2011 National Geographic, titulado Finding Atlantis. Os pongo en antecedentes. En este interesante trabajo, un equipo internacional comandado por el profesor de la Universidad de Hartford, en Connecticut, Estados Unidos, Richard Freund se llamaba, pues este hombre creía haber localizado indicios del mito justo bajo las marismas del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Para validar sus tesis, el equipo de geólogos y arqueólogos se apoyó en fotografías de satélite, radares capaces de penetrar la Tierra, cartografía digital y tecnología submarina. Y entonces llegaron las conclusiones, ¿verdad, Laura? Pues sí, el profesor Freund confirmó que el final de la ciudad vino en forma de cataclismo. Hablamos de un terremoto y probablemente de un brutal tsunami parecido al de Japón de 2011, más o menos. Y no era un tema para tomárselo a broma, ya que encima detrás estaba la todopoderosa National Geographic. En el documental participaron de manera muy activa Juan Antonio Morales, que es doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Huelva, y el arqueólogo que por aquel entonces también pertenecía y trabajaba para la misma universidad, Claudio Lozano. Claudio Lozano y Juan Antonio Morales. Como os habréis imaginado, me puse en contacto con ambos prácticamente en cuanto vi el documental. Y como os habréis imaginado, flipé un rato con lo que me contaron. El tiempo ha hecho que además se haya afianzado un gran cariño mutuo, así que, abusando precisamente de ese cariño que nos tenemos, si os parece vamos a darle un toque a Claudio para que nos cuente más sobre esta historia que de momento no parece tener fin. ¿Sí? Claudio, ¿cómo estás? Hombre, soy Lorenzo. Muy bien, ¿qué tal, Lorenzo? Bueno, pues estoy en un sitio que yo sé que a ti te gusta mucho, porque estamos en las Islas Canarias, que también tiene mucho yacimiento arqueológico. Ahora vamos a decir quién es la persona que se encuentra al otro lado del teléfono, pero lo primero decirte que hace tiempo que no hablo contigo y me apetecía muchísimo tenerte además en este programa en el que estamos tocando un tema que, pues que tú conoces sobradamente y que además estás investigando en profundidad. Sí, siempre un placer charlar contigo, Lorenzo, y más de estos temas que hablan de esa cultura mítica y que hablan de esos sitios sumergidos que a mí me apasionan. Bueno, pues para que se hagan nuestros oyentes a la idea de quién es la persona que se encuentra al otro lado del teléfono, os diré que Claudio Lozano estudió Historia y Arqueología en la Universidad de Huelva y en la Universidad Internacional de Andalucía y se formó como buzo profesional en el Centro Técnico de Buceo en Barcelona. Hay que decir que ha trabajado en más de una decena de proyectos arqueológicos. Ahí están, por ejemplo, el proyecto Holmul, donde estuvo excavando un importante yacimiento de la civilización maya. También exploró científicamente un navío de la batalla de Trafalgar. Estos resultados que se obtuvieron se publicaron internacionalmente. Por lo tanto, es una persona que yo te conozco bien, sé que te gusta estar a pie de terreno, eres conferenciante habitual en foros científicos y para que os hagáis una idea, quienes nos estáis escuchando, su tesis doctoral la tituló Aplicación de técnicas sonográficas al estudio del patrimonio sumergido, lo que os puedo asegurar que apunta claramente hacia cuál es su gran pasión, la arqueología subacuática. Pero es que además, y esto para mí es importante y un orgullo decirlo, no es una persona que lleva años valientemente reuniendo pruebas, empeñado en demostrar que detrás del mito de la Atlántida, uno de los grandes mitos del pasado, como estamos viendo, pues pudo haber una poderosa civilización desconocida a día de hoy que además se pudo haber asentado en las costas del sur de España y además desapareció a raíz de un evento natural apocalíptico. Amigo Claudio, qué placer escucharte. Muchísimas gracias por tus palabras, Lorenzo. Un placer siempre hablar contigo. Claudio, cuando hablamos de la Atlántida, en este caso, si tuviéramos que ubicarla en España, en el sur de España, concretamente en el Golfo de Cádiz, ¿esto cómo se explica sin que nos dé la risa? Pues es bastante sencillo. Si cogemos cualquier mito, cualquier leyenda, todos, tanto del folclore oral como de la literatura, todos tienen siempre un sustrato real. Y de hecho el mito de la Atlántida o la Atlántida como icono expresado en los textos de Platón, en el Timeo y en el Critias, no es ajeno a eso. O sea, no es ajeno a ese sustrato real. Si bien una de las cosas que altera mucho el debate o lo hurta es que muchos elementos de la historia nos pueden parecer exagerados o nos pueden parecer incorrectos desde el punto de vista de la lógica, de la geometría o de la geografía incluso. El caso es que el único lugar
más allá de las columnas de Hércules, donde se encuentra una civilización costera que sabe del dominio de fundir metales. El primer lugar en la península ibérica donde se funden metales es en Huelva, donde hay abundancia de cobre por la franja pirítica, y además se conoce por la arqueología, y está todo publicado, el tema de las aleaciones que de ese mismo cobre. Es una civilización además muy adelantada en comparación a otros de su entorno, por ese mismo control que hacen de los metales, y sobre todo, y una de las cosas que más me apasiona, es que se entronca con la arquitectura monumental del megalitismo atlántico, que es un fenómeno que solo se da entre la franja costera que va de Gibraltar a Escandinavia. Y además, esa cultura o esas gentes que viven en esta zona es destruida por un evento de alta energía que proviene del mar, un tsunami. Pues esta cultura la tenemos en el Golfo de Cádiz, y concretamente en la provincia marítima de Huelva. Hola, Claudio. ¿Cómo iniciaste esas investigaciones? ¿Qué fue exactamente lo que encontrasteis bajo la marisma de Hinojos que os hizo pensar que estabais en el camino correcto? El proyecto Hinojos es un proyecto liderado por Juan José Villarrías, y para mí es un proyecto fundacional porque relaciona el medio natural con el medio sociocultural durante la prehistoria reciente. Entonces, esa línea de trabajo a mí me parece interesantísima. Es decir, yo siempre como arqueólogo he entendido que para conocer la arqueología es imprescindible conocer el contexto. Entonces, en este proyecto se dan dos momentos principales en la investigación, ¿no? Uno es la sociedad del tercer milenio antes de Cristo, y cómo esa sociedad del tercer milenio antes de Cristo ocupa el hábitat y lo explota y establece sus líneas de comercio. Y después hay otro momento cultural durante la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, donde ambas civilizaciones, y esto está demostrado científicamente por la labor que desarrolla con Juan Antonio Morales, es que han sido destruidas por tsunamis. Es decir, ambos momentos culturales han sido influidos por esos eventos de alta energía. Esto digamos que, bueno, pues surge a partir del año 2005, pero hay que decir que un par de años antes, en 2003, un equipo de científicos alemanes dirigidos por Werner Wilcke también descubrió en unas imágenes de satélite algo, bueno, pues algo muy interesante, ¿verdad? Eso fue interesantísimo. Lo único malo que surgió de todo eso es que ellos, en su formidable artículo, mencionaron el tema de la Atlántida y el tema del mito atlante. Entonces, eso siempre crea distorsión en algunos sectores todavía muy sólidos y muy rígidos de la academia, ¿no? Sí, en los que hay palabras que no se pueden pronunciar, ¿no? Me imagino. Claro. Entonces, ellos descubrieron mediante la aplicación de diferentes ópticas y longitudes de onda en imágenes satélite una forma geométrica y unos círculos asociados al terreno en Doñana. Hay que decir que de existir algún vestigio de esta civilización, para buscar hay que hacerlo en lo que era la costa de entonces. ¿Cuánto ha subido el mar en estos 9.000 años? Cuando en las técnicas actuales en geología se aplica a esa transgresión del nivel del mar, a esa subida del nivel del mar desde el último máximo glacial, se demuestra que en los últimos 20.000 años el mar ha subido 125 metros. Es que es mucho. Es para una costa como Huelva, donde tienes que irte kilómetros mar adentro para coger profundidad, nos da kilómetros de paisaje cultural habitado. Por ejemplo, si nos fuéramos al 10.000, donde en el 10.000 en Andalucía, como bien conoces, los grandes monumentos megalíticos se construyen a partir del 10.000 en Andalucía, es el momento del megalitismo andaluz. Todavía quedan por subir 85 metros. Y estamos hablando de gente que hacía arquitectura monumental, que tenía una jerarquía social, y que estamos hablando de auténticos pueblos con culturas. Pues hay 85 metros de agua en kilómetros de paisaje de esa gente. Claro, es que estamos hablando de una superficie lo suficientemente grande, extensa, como para que germinara una gran civilización. Vosotros, es una pregunta retórica, porque evidentemente ya sé la respuesta, pero te la voy a hacer. ¿Habéis hallado algún vestigio sumergido? Es decir, algo que digáis vosotros, bueno, pues efectivamente a partir de esta profundidad empezamos a dar con resultados que nos llevan a ese tiempo perdido, pero que permanece bajo las aguas. Mira, Lorenzo, a mí no me gusta entrar en el mundo de las sombras. O sea, yo no me gusta encontrar cosas que parece que son. Entonces, cuando hemos manejado el sonar, hemos hecho
cientos y cientos de kilómetros de lectura de sonar. Hemos encontrado todo tipo de figuras anómalas, de cosas que aparecen que son, de anomalías extrañas. Bien, pues en lo que encontramos a 9 metros de profundidad y a unas cuantas millas de la costa fue una formación geológica que no estaba documentada. No solo eso, sino que la documentamos, la cartografiamos y al someterla al consenso científico la presentamos en las jornadas de geomorfología litoral y fueron publicadas científicamente y revisadas por pares. Bueno, pues eran formaciones geológicas no documentadas que además era un tipo de piedra que aparecía en algunos yacimientos en tierra, pero que era difícil de explicar porque hasta entonces no se habían encontrado debajo de agua, y que claro, cuando se hace la correlación entre la cronología de esos yacimientos y la piedra que encontramos a 9 metros de profundidad, descubrimos que cuando se construyen esos yacimientos, esa piedra la tienen en la orilla y esa piedra aparece alterada, por lo cual no hay que descartar, como sucede en muchísimas ocasiones, era una cantera. Estábamos hablando hace unos minutos del alemán Werner Wilbock. Ya sabes que yo mi alemán no es muy bueno, pero en fin, lo intento. Y de esas imágenes satelitales de círculos concéntricos que sí no hemos dicho en este caso que, bueno, pues esa era la estructura que el mito platónico atribuía a la capital de la Atlántida, ¿no? Si en la costa de Huelva o en las costas del Golfo de Cádiz hace 6, 7, 9.000 años se hubiese asentado una gran civilización, ¿cómo podría ser? ¿Cómo te la imaginas tú? Yo no me imagino una metrópoli como aparecen los iconos de la leyenda, ¿no? Como con una formidable arquitectura monumental, blanca, de estilo griego o egipcio, ¿no? Yo estoy más cerca de la realidad de los poblados similares a los de la Edad del Bronce, ¿no? De hecho, que están por toda la costa del Mediterráneo. Probablemente en algunos casos palafíticos y bien adaptados al medio natural, como es aquí en Huelva, ¿no? Y sobre todo al control estratégico de los grandes ríos navegables, que eso es otra cosa. Es decir, el Guadiana y el Guadalquivir y la confluencia del Tinto y el Nodil en Huelva, o sea, hacen unas vías navegables tanto para el transporte de mineral como para que el asentamiento humano prospere, muy interesante. Entonces yo me imagino más un asentamiento costero, un asentamiento lacustre, palafítico, asociado al mar, y muy adaptable, más que lo que es la arquitectura mítica de las películas, ¿no? Hay quien asegura que cuando hablamos de la Atlántida, en realidad la civilización que hay detrás es otra casi igual de mítica, la tartésica. ¿Quiénes eran y por qué se les asocia al mito atlante? Hay una cuestión en el caso de los investigadores que trabajan el tema de la Atlántida o que establecen los paralelismos o creen crear cierta homologación con el tema de Tartesos, que lo que los diferencia de los locos y de los realmente genios simplemente son los resultados científicos, y ya está. O sea, el debate acaba ahí. No sabemos qué nivel de evolución alcanzó este pueblo del que hablamos en la prehistoria reciente. La asociación a Tarteso es casi natural y su explicación es sencilla. Tarteso es una cultura que se desarrolla entre el siglo XII y el siglo V a.C. El Tineo, que es donde más se cita la Atlántida, se escribe en torno al 360 y el Critia es algo posterior, es decir, estamos hablando del siglo IV. Entonces, el colapso de Tarteso se certifica después del combate naval de Aralia en el 535, donde los cartagineses, a pesar de no tener una victoria pírrica, ganan el control geopolítico del Mediterráneo occidental a los griegos focenses. Los mismos griegos focenses que habían establecido contacto y colonias con el rey Argantonio en la fase final, la fase crepuscular de Tartesos. Por lo cual esas colonias griegas establecidas en Tartesos perdieron para siempre el contacto con las metrópolis. Es decir, el mundo griego pierde su talasocracia, pierde su control sobre el mar. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el imaginario colectivo griego aún resuma el reino mítico de Tarteso, con el que los griegos contactaron y mitificaron como una civilización muy potente y que les fascinó más allá de las columnas de Hércules. ¿Por qué? Porque eran primeros fundidores de metales, que no solo enriquecieron a los comerciantes del Mediterráneo oriental, sino que desde el siglo XII y mucho antes tuvieron una gran red comercial y empezaron a tener un contacto comercial en la venta de metales
con todo el Mediterráneo oriental. ¿Qué sucede además? Sucede además que está probado científicamente que esas colonias establecidas y esos pueblos costeros en el litoral de Huelva fueron destruidos por un tsunami en sucesivas ocasiones, siendo el último documentado y publicado que impacta con las estructuras tartésicas en Huelva en el 580. Con lo cual vemos que hay una sucesión de fenómenos naturales. Bueno, nos podemos remontar al siglo VI antes de Cristo, pero también nos podemos ir incluso al 5000 antes de Cristo, ¿no? En pleno Calcolítico, donde también se han registrado estos restos de tsunamita en las diferentes investigaciones que se han realizado y que demuestran que pues el megatsunami que en ese tiempo pudo colapsar esa zona de la costa pudo acabar pues con todo lo que había allí, ¿no? Claro, es que lo curioso de la secuenciación de los tsunamis es que nosotros hemos secuenciado los tsunamis con su estrato documentado, las tsunamitas, hemos hecho su análisis de isótopos, hemos documentado perfectamente que eso se da, hemos tratado de llegar a la cronología y hemos hecho una correlación entre cronologías geológicas de tsunamis probados, tanto en la costa como grandes, como tú mencionabas, ¿no? Mega tsunamis que llegaron al interior y se metieron 30-40 kilómetros tierra adentro, como el tsunami que vimos en las imágenes de Japón. Pues hemos hecho la correlación con los momentos históricos y cuadra con el colapso de la sociedad del tercer milenio y cuadra con la sociedad del primer milenio y cuadra con el 580 con el colapso de Tartesos. Y además se acerca un poquito más cronológicamente también al mito platónico, porque Tartesos queda muy alejado. Claro, el Tartesos queda muy alejado, pero todo el diálogo que desarrolla en el Tineo y en el Critias se basa en la mención a un pueblo antiguo. Entonces, en el imaginario griego del momento de la elaboración del escrito platónico, en la crisis más antigua, es como si recordáramos ahora mismo la Primera Guerra Mundial, o como si recordáramos la peste negra, ¿no? O sea, recordamos un gran evento que mató a mucha gente, o recordamos un gran evento que creó un colapso. El hecho de perder la hegemonía en el mar de los griegos en el Mediterráneo occidental provocó una gran crisis en Grecia. Es decir, el impacto a nivel económico, a nivel político y a nivel de pensamiento es claro. Y la asociación que se hace es con ese mítico pasado que entronca a los griegos con Tartesos. De ahí viene la liga con el mundo atlante, aunque no hay duda, porque la prueba científica está ahí, es que tanto el desarrollo de los metales como el mundo megalítico es muy complejo y muy desarrollado en Huelva desde milenios antes. Volviendo a la costa de entonces, Claudio, yo te he oído en alguna ocasión decir que esperas encontrar un conjunto de piedras bajo las aguas. Conjunto de piedras y sabes por dónde voy. ¿Es esto posible? Es perfectamente posible desde el punto de vista de la ciencia. Hablo de megalitos. ¿Qué tendría que ver este pueblo con la cultura de los megalitos? Sí, o sea, claramente. Es decir, es perfectamente posible desde el punto de vista de la ciencia y del paisaje subacuático que estamos reconstruyendo y que aparezca debajo de agua un megalito. De hecho, ha sido materia de diálogo mío personal con otros arqueólogos con muchísimo más prestigio que yo, donde me han dicho, Claudio, no es para nada descabellado que te encuentres algo potente en aquellos estratos donde el nivel del mar subió, hizo una parada, lo que se denomina en geología un stand, el nivel del mar se estabilizó durante unos años, pudo haber un asentamiento y luego el nivel del mar siguió subiendo. No es raro encontrarse, no sería raro encontrarse un megalito debajo de agua. De hecho, volvemos a lo mismo, el megalitismo andaluz se data de hace 10.000 años. El nivel del mar estaba a unos 80 metros por debajo del nivel actual. Imagina todo el paisaje que tenemos en Huelva. Es una costa amplísima y es una costa muy aplacerada, donde para encontrar esos 80 metros tienes que navegar muchísimas millas. Hablo con los pescadores, hablo con la gente que conoce el mar muchísimo mejor que yo, con la gente que verdaderamente vive en el mar. Y ellos me mencionan que hay anomalías, hay lugares donde encuentran rocas que no deberían estar, formaciones que mantienen cierta geometría, y en eso estoy trabajando. Hay que cartografiarlas, hay que investigarlas arqueológicamente y presentarlas al debate científico. Con lo cual, si recapitulamos, estamos hablando de una civilización capaz de procesar el cobre, aparentemente muy avanzada para su tiempo, que pudo además sucumbir a raíz de un evento natural. No sé si en un día, en una noche, pero parece que fue un evento bastante rápido. Claudio, ¿quiénes eran? La verdad es que para Platón eran los atlantes.
para mí era la cultura que se desarrolla en Huelva en los últimos 3.500 años. Es decir, no tengo ni en los últimos 3.500 años, y entronca con lo que hablábamos antes, Lorenzo, del megalitismo. Es decir, a mí hay una linealidad cultural entre los constructores de megalitos. Piensa Lorenzo, que como ya he dicho, Huelva es el primer lugar documentado en la península ibérica donde se funden metales. El Dolmen de Soto, donde tú y yo también hemos estado juntos, tenía una capa de guijarros de cuarzo que le daba un aspecto brillante. O sea, estaba cubierto de guijarros de cuarzo, y le daba un aspecto brillante y blanco visible desde kilómetros, igual que la pirámide. El propio Dolmen de Soto, tú has visto conmigo los grabados de armas. Sí. Entonces, hay una linealidad entre ese megalitismo de Huelva tan profundo, tan desconocido, que está dando tantísimas sorpresas, la fundición de los metales y la mitificación del reino de Tartesos. En todo ese periodo de tiempo es donde se produce, donde se generan los ítems para el mito atlante. No, yo no tengo ninguna duda. Yo sé que esto es ponerte un poco en un brete, pero a expensas de que se le ponga un nombre, ¿podemos estar hablando de una civilización desconocida? Es una civilización desconocida, pero además es algo más. Es una civilización desconocida que avanza en el tiempo. Es decir, no sabemos bien de dónde vienen los constructores de megalitos. No sabemos bien cómo se organizaban. No sabemos bien cómo este enorme campo de megalitos que ha aparecido destruido ahora cerca del Guadiana, que no tiene nada que envidiar a los grandes conjuntos monumentales de Francia y de Inglaterra. No sabemos quiénes eran ese pueblo. Pero lo que sí sabemos es que ese pueblo siguió una linealidad cultural que lo llevó a la primera fundición de metales en la península ibérica, y que ese mismo pueblo además llegó a ser el reino de Tartesos, y que ese mismo pueblo además desapareció por los eventos de alta energía. Entonces, la reconstrucción cultural no hay que verla como una unidad de pueblo, sino como una linealidad cultural interesantísima y única en España. Claudio, yo siempre presumo, de que tengo un amigo que dentro de no mucho tiempo va a demostrar que detrás del mito de la Atlántida hay algo real, y no solo eso, que además lo va a encontrar. Estoy convencido. De verdad, te agradezco de corazón que hayas estado con nosotros en el Colegio Invisible, y además, pues quiero alabar la valentía que te ha llevado por fin a obtener los éxitos que te mereces y que ahora mismo te están llegando. Así que, amigo mío, sigue adelante con valentía, y que nadie te pueda tapar la boca, porque tu investigación es absolutamente única. Muchísimas gracias, Lorenzo, por tus palabras. Valoro muchísimo todo lo que me dices. Yo estoy dispuesto contigo siempre a hablar, a colaborar, lo que me pida, ahí estoy. Y la verdad que me siento orgullosísimo de que me des esta oportunidad de hablar en este nivel de confianza y de amistad en el que me siento súper seguro y cómodo. Y ya sabes que cada vez que tenga un avance en mis investigaciones vas a estar al tanto y compartirlo para que un divulgador como tú de primer nivel ayude a conocer la historia de Huelva y de España, ¿no?